Roberto Cosul, vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, va a dar un panorama. Roberto va a romper el hielo en este segundo tramo de la tarde con un análisis actual, le va a tocar la radiografía y además ha venido munido de imágenes y una presentación, Roberto, así que es la propuesta. Nora Díaz, docente investigadora de la UNCO, de la Universidad Nacional del Comahue. El licenciado Pérez García Ricardo, docente, investigador también de la Universidad de Flores, y la magíster Andrea Rispo, ingeniera en ecología de la Universidad de Flores. Ese es el orden de los expositores para esta mesa y vamos a estar atentos a los conceptos que compartan con nosotros. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a las autoridades de esta universidad y, como decían esta mañana, nosotros tenemos una gran responsabilidad, sobre todo cuando se trata de un país tan atomizado culturalmente como el nuestro, en donde hay una multiplicidad de imaginarios que muchas veces también emergen de las universidades. Y los imaginarios forman parte de la libertad humana y están muy bien en arte, están muy bien en política, pero muchas veces en economía y en cuestiones que afectan al conjunto de la población, a veces necesitamos datos duros para entender en qué mundo vivimos y tenemos muchísima responsabilidad también hacia los jóvenes en transmitirles imágenes de lo que se puede, lo que no se puede, cuándo se puede y cómo se realizan las transiciones. Digo esto porque muchas veces cuando se habla de temas tan espinosos como la explotación de no convencionales o de las matrices de fuentes renovables o de cómo podemos transitar de un sendero a otro, en la mente rápidamente estas imágenes son como si se tratara de tomar un Samsung Galaxy y mover la pantalla y estamos del estado A al estado B sin ningún tipo de transición, y si una responsabilidad nos cabe a los docentes es justamente tratar de transmitir a la comunidad de las imágenes lo más claramente posibles. Así que yo voy a intentar con algunos datos hacer esto. Primera cuestión, es decir, el consumo de energía depende de nuestros estilos de vida, es decir, no se puede separar un estilo de vida, un estilo tecnológico, un estilo de consumo de los estilos de consumo de energía. Y si hoy pensamos que vivimos en un mundo altamente urbanizado, donde prácticamente el 50% ha alcanzado algún tipo de urbanización muy fuerte, con megalópolis, con ciudades de muy distinto tamaño, pero aquellas que superan los 750.000 habitantes son más de 3.400 millones de personas repartidas en el globo, y que al mismo tiempo la urbanización en realidad es, a través de sus múltiples productos, es una variable embebida en la creación de riqueza, tanto como stock y como flujo. Tenemos que pensar muy bien cuando hablamos de estilos de desarrollo sostenibles, a qué nos referimos, porque la transición de una cosa a otra lleva tiempo y en ese tiempo mucha gente se puede quedar sin empleo, ¿no? Entonces las transiciones son programadas, son planificadas, son pensadas. Durante muchos años, quizás nosotros no nos damos cuenta porque somos hijos de esa misma generación, 30 años de desarrollo, los últimos 70 años de desarrollo, se hicieron bajo un paradigma, y es un paradigma que ha emergido después de la Segunda Guerra Mundial y no tiene casi nada que ver con lo que venía antes. Si uno mira lo que sucede en el mundo, particularmente después del año 2003, se va a dar cuenta de que los países en vías de desarrollo han despegado de la línea de crecimiento que era paralela por mucho tiempo a los países desarrollados. Esto no ha sido una decisión inocente, sino ha sido la decisión de los países desarrollados de trasladar al resto del mundo, que el resto del mundo se convirtiera en la fábrica del mundo, básicamente China, con las repercusiones que ha tenido en toda la región. Por lo tanto, no hay secreto en esto. Si los países desarrollados se han convertido en proveedores de tecnología y el resto en productores de los productos que ellos diseñan en sus laboratorios, los estilos de consumo son uniformes en el mundo y liderados prácticamente por empresas transnacionales. Eso no es un panorama muy alentador, pero cambiarlo requiere esfuerzo y creatividad. Punto 1. ¿Dónde está la Argentina con respecto al consumo per cápita? La Argentina está en 1908 kilotep por habitante, con respecto a un país como Estados Unidos que está en,
7.000 y pico. O sea, estamos en el promedio mundial, ni muy arriba ni muy abajo, ¿no? Los consumos per cápita de energía tienen muchísimo que ver con el grado de población urbana que tenemos. Muchos países como Brasil, que son más industriales que nosotros, tienen un consumo menor porque tienen todavía mucha gente viviendo en el campo. Es así de sencillo y tiene que ver con los artefactos que consumen energía. Argentina es el segundo consumidor de energía en América Latina, muy por encima de todo el resto. Muy por debajo de Venezuela, que es productor y excedentario. Nuestro parque automotor se ubica en una clase media baja en el mundo y sin embargo es de una acumulación impresionante para lo que implica tener que satisfacer la demanda en el sector transporte. Esta es una gráfica en la que ustedes pueden ver la producción acumulada en estos últimos años de artefactos. Televisores, acondicionadores de aire, automóviles, heladeras, y las cifras son impresionantes. Nada de esto se ha exportado porque la Argentina no puede competir en los mercados internacionales ni con los automóviles, más allá de los intercambios que realice con Brasil en forma programada, ni en el mercado de electrodomésticos. Es decir, a lo sumo exportamos dentro de la región, importamos dentro de la región, pero no somos unos países líderes tecnológicos. Entonces, si queremos salir de ese paradigma, a trabajar duro en creación de tecnología. La matriz energética argentina, que todo el mundo piensa, o perdonen si hablo así a veces, soberbia propia del universitario, no es tanto menos, digamos, no tanto más dependiente de combustibles fósiles que en otros países. Somos altísimamente dependientes del gas natural, pero en realidad es una matriz que ocupa el lugar 42 entre 78 países en cuanto a consumo de combustibles fósiles, es decir, no es que no tengamos una matriz mucho menos renovable que otros países, estamos exactamente igual que Estados Unidos y apenas un poco por encima de Alemania, a diferencia de lo que mucha gente piensa. El tema es otro, el tema es que para generar electricidad sí tengo fuentes alternativas. Puedo generar con hidroelectricidad, puedo generar con núcleo de electricidad y desde los 90 en más el paradigma de utilizar gas en ciclos combinados ha sido la causa de que no se hicieran más inversiones que eran costosas, que requerían de muchísimo financiamiento y de muchísimo dinero del Estado, y hubo una política de Estado que fue en una dirección contraria a invertir en eso. En el mundo entero sucedió lo mismo y por lo tanto, alimentadas a gas natural, requerían también para generar electricidad fuentes fósiles. El tema con las renovables es que, aunque puedan ocupar una porción muy importante de la matriz energética en generación eléctrica, esto no es así de sencillo con respecto a los costos. Es decir, regenerar con energías renovables puede llegar a ser mucho más costoso que con gas si no se imputan costos ambientales. El tema es que en donde se ha desarrollado de manera muy fuerte o han penetrado muchas fuentes renovables, han sido países con ingresos per cápita muy altos. En la Argentina, por una suma de razones que no viene al caso de explicar ahora, la energía ha sido considerada un factor de competitividad global en el sentido de que la gente no pague los costos internacionales de un barril que estaba entre 80 y 100 dólares, hoy están en 100 dólares aproximadamente, y con un gas natural que llegó a estar en 14 dólares por millón de BTU, y que para nosotros importarlo tiene ese costo o más porque es por buques regasificadores. Por lo tanto, es un problema porque por una parte podríamos entrar a producir energías renovables, por otra, esto puede ocupar un máximo dentro de la matriz de generación, como establece la ley, un 8%, pero no resuelve el problema del abastecimiento. Así que las prioridades son, o las alternativas son, en hidrocarburos líquidos, o bien nos convertimos en importadores de todo lo que nos falta a medida que va declinando la explotación de petróleo convencional que empezó a declinar en 1998 y en el caso del gas empezó a declinar en 2004 y en 2004 no se sabe muy bien si declinó por el tema de precios, por el tema de estrategia, etcétera, pero el caso es que declinó y a partir de ahí la demanda creció más de un 40% y la producción
viene declinando a tasas más pequeñas, pero viene declinando. Así que del mismo modo que con hidrocarburos líquidos, con hidrocarburos gaseosos, o bien se importa. Ahora bien, si hay una importación, esa importación pesa mucho. Si hoy decimos, como escuchamos durante la mañana a partir de distintos representantes y candidatos, de que eso pesa hoy, si no se explota en el futuro pesa mucho más. Y la pregunta es, ¿qué exporta la Argentina y cómo crea cadenas de valor para obtener excedentes de divisas, para sostener una industria que a su vez requiere importaciones, que a su vez requiere importaciones de energía? Entonces, ergo, el PBI va a ser mucho más chico, los problemas sociales mucho más grandes. O sea, no hay mucha, así en lo... Por el contrario, los desafíos de desarrollar recursos no convencionales o convencionales va a llevar tiempo y también requiere un esfuerzo muy grande. Por supuesto que hay que hacerlo con el menor impacto ambiental posible, pero no hay mucho que decir. Son dos alternativas, o una o la otra, cada cual tiene su costo y alguien lo va a pagar. Y lo mismo con respecto a la diversificación de la matriz. Es muy difícil transitar el presente y satisfacer las demandas cotidianas y al mismo tiempo tener fondos como para invertir hacia el futuro. Hay que tener mucho excedente económico para poder atender la demanda que crece y que requiere entre 800 y 1000 megavatios de potencia cada año a ser instalados, y satisfacer eso y al mismo tiempo pensar en la renovabilidad a futuro. Es todo un desafío, y es un desafío que requiere de muchos fondos públicos y de una profunda arquitectura financiera para poder hacerlo solvente. Esta es la demanda insatisfecha de gas, que se concentra básicamente en los meses invernales, porque tanto la generación eléctrica como los consumos de los hogares suelen tener los picos en invierno. Por lo tanto, es una demanda muy importante la que no está satisfecha, y el mercado potencial es mucho más alto que el mercado hoy atendido, porque cuando no hay gas se le corta a las industrias. Las industrias consumen fuel oil u otros combustibles, y de continuar una situación así, perdemos también la eficiencia, la limpieza que da el gas natural con respecto a otros combustibles en el uso industrial. También perdemos competitividad industrial, además de la que está en el bolsillo de los consumidores. Acá está, digamos, la razón en el momento en que prácticamente las demandas máximas empiezan a superar la oferta local declinando continuamente a partir del 2004, a partir de gas convencional, lo cual no quiere decir que no pueda aparecer nuevo gas convencional, pero ese es el cuadro, esa es la pintura. Con respecto a quién ha logrado levantar la producción, YPF ha logrado levantarla, el resto viene declinando. Por lo tanto, si esta declinación de petróleo no es mayor con respecto a la capacidad de refinación, estamos en el límite de una utilización al 85% de las refinerías existentes, así que, digamos, estamos en la línea de importación marginal. Si YPF no levantara y los otros vienen bajando, y no es un negocio atomizado, no es un negocio en el cual, a ver, esto es una vieja discusión, pero los paradigmas tipo Estados Unidos, de pozos chicos, desparramados por todo el país con múltiples empresas, no ha dado los resultados que se esperaba, y esto creo que está claro en todo el ambiente petrolero. Se requieren grandes inversiones, es una actividad de muchísimo riesgo, no es una actividad limpia, pero es necesaria porque todo el mundo ha optado por utilizar automóviles y modos de transporte que requieren combustibles líquidos. Así que si la Argentina se quiere salir de eso, quizás más que renovables tendría que pensar en cómo producir un auto eléctrico barato. En el caso del gas lo mismo, fue el accionar de YPF el que logró desde su nacionalización levantar la producción de unas caídas muy profundas que se estaban produciendo antes, mientras que el aporte de todo el resto de los productores ha sido mínimo. Acá está operador por operador. Uno ve que en el caso de Petrobras, por ejemplo, ha hecho una caída muy importante, en el caso de YPF ha levantado, y prácticamente todo el resto ha caído. Así que los puntos a remarcar son: la demanda depende de los usos dependen del estilo tecnológico,
y de consumo, esos estilos no se desmantelan de golpe. Pongo el ejemplo de ir a una cinta transportadora a 1000 kilómetros por hora, si uno se baja se mata. Si una sociedad pretende, y en el imaginario de mucha gente está que uno puede cambiar el estilo de consumo, y no lo hace, se estrella. Si sigue por ese camino también se va a estrellar, porque es obvio que los recursos se van a agotar, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay planificaciones o posibilidades de planificar la transición, y si el conjunto de la sociedad acompaña de manera menos conflictiva, es decir, entiende que hay un beneficio de conjunto que es mayor que las pérdidas que puede ocasionar una actividad, es interesante pensarlo en términos de confluencia de fuerzas, sino en atomizaciones entre intereses de empresas pequeñas, entre provincias y naciones, etcétera, etcétera. Esto hace una vieja discusión que la Argentina, cada vez que entra en un cambio, un disloque del sistema mundial e internacional, lo unitario y lo federal vuelve casi como un karma, pero la realidad es que la Argentina se inserta muy bien en el mundo cuando tiene una visión de nación, donde lo federal está presente desde la cabeza de nación, porque decisiones muy descentralizadas no confluyen. Es una visión de mercado que no ha mostrado ser precisamente el modo en que ningún país desarrollado se ha desarrollado, ni Japón, que con su dinastía Meiji instaló la cultura europea y gracias a eso se convirtió en un país con mentalidad tecnológica, industrial y moderna. La segunda cuestión tiene que ver con que el cambio del estilo de vida de 3.200 millones de personas que emigraron del campo a la ciudad suponen siempre por definición que en la ciudad hay más cosas por hacer, lo cual habría que revisarlo, es decir, porque buena parte de lo que se hace en las ciudades tiene que ver con la construcción del propio sistema de vida urbano. Una vez hecho, esa gente queda en la cola. Entonces esto nos lleva al desafío de ofrecer también carreras educativas que tengan que ver con reinserciones laborales rápidas, porque el capital humano se destruye si no se regenera, y lo que hace la sociedad industrial, capitalista o socialista es generar obsolescencia todo el tiempo, porque no sabe cómo recrear flujos de riqueza de forma permanente. Y entonces el stock de capital puede ser muy grande y la creación del flujo de riqueza más pequeña, y como la gente necesita vivir de la creación anual del flujo de riqueza, porque si no, no tiene empleo, no tiene trabajo, mucha gente se cae del sistema. Este es un desafío para los próximos 50 años. Segundo punto, estamos en un momento de inflexión geopolítica, a nadie se le escapa que, como bien dijo Aldo Caballero esta mañana, lo de los fondos buitres tiene que ver con un apriete a los países que han optado, digamos, pertenecer al club de los que ahora se desarrollan. En realidad no fue una opción, fue la opción de los países desarrollados de trasladar la fábrica del mundo a otra parte, y este es un momento de fuertes tensiones, a nadie se le escapa por el tipo de conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Así que no mucho más, es decir, el destino de una nación depende de sus ciudadanos, de su conciencia, y cuanto menos imaginarios falsos tengamos, mejor. No es que yo tenga la verdad, pero quiero decir, uno no se puede salir de la matriz de los datos duros como mínimo requisito en un mundo de pensamiento científico. Muchísimas gracias, disculpen si dije alguna cosa inadecuada, pero es mi personalidad. Gracias, Roberto. Bueno, las preguntas van a quedar supeditadas a la culminación de las exposiciones. La fémina de la mesa, en el turno de Nora, investigadora de la UNCO. Un gusto, Nora, y te escuchamos. Gracias, igualmente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación de la Universidad de Flores y muy especialmente a nuestra compañera también docente de la Universidad del Comahue, Gabriela Tedeschi Cano. Celebro esta oportunidad donde nos podemos encontrar varios actores que estamos interesados en el mismo tema, no solamente desde el ámbito académico, sino también de decisores políticos, para saber lo que estamos haciendo, compartir resultados de investigaciones y lograr una sinergia positiva, porque muchas veces los esfuerzos individuales son desaprovechados si no logramos esta combinación de encontrarnos y poner en práctica los resultados de las investigaciones de las universidades, por ejemplo. Es muy importante el rol que tienen ellas en el poder aportar
hacia conocimiento, hacia las decisiones políticas. También celebro el título, digamos, del tema que nos convoca, porque no venimos a hablar solamente de energía, sino venimos a hablar de energía y de economía en el marco de un desarrollo sustentable y un desarrollo local y una sustentabilidad ambiental. Que en definitiva, todas las acciones que podamos hacer en sentido político son para lograr el bienestar de las sociedades. Así que sería tan vacuo hablar de energía o de economía sin hablar de estos otros dos temas, del desarrollo local y social. Sería tan vacuo como hablar de proponer combatir la inflación sin hablar de los grupos concentrados que la provocan o proponer combatir la delincuencia sin hablar de conflictos sociales y desigualdades que conllevan a estos temas. Así que bueno, fundamentalmente les quería contar que yo pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad de Economía, del cual soy codirectora y nuestra directora es la profesora Norma Noya, aquí presente también. Venimos hace años investigando temas de economía, impactos económicos y sociales de la producción local, de la economía regional, así que sobre todo hemos estado profundizando en temas como finanzas públicas, Norma que está a cargo de la Cátedra de Finanzas Públicas en la facultad, y también en los temas de hidrocarburos. Y estamos este año tratando de ampliar también hacia temas de energía en general. En este contexto, algunos de los estudios que realizamos hace ya algunos años fue realizar una comparación entre el desarrollo que tuvo la llamada comarca petrolera, es decir, las localidades de Cutralcó y Plaza Huíncul, a partir de la impronta de una empresa estatal emblemática como fue YPF. Es decir, todos los de la zona sabemos que estas poblaciones partieron a partir del campamento número 1, cuando se descubrió el petróleo en 1918, y donde había un compromiso de la empresa con la sociedad, ¿sí? Plaza Huíncul fue una de la primera localidad de la provincia en estar totalmente asfaltada, donde la empresa invirtió también en espacios verdes, en proveedurías, en un club, también tenía el sanatorio, el famoso sanatorio Plaza Huíncul. También Cutralcó, que se creó a partir de los trabajadores que venían pensando en lograr un futuro mejor, pudiendo incorporarse a YPF, por lo tanto armaron un campamento hasta aparte, porque no eran trabajadores concretamente todavía, y allí se conformó en 1933 Cutralcó, que en principio se llamó Barrio Peligroso. Así que la historia de la Patagonia y la población de nuestra región tiene una estrecha vinculación con estas actividades. En Plaza Huíncul los trabajadores de la empresa se consideraban a sí mismos parte de una familia, la familia YPFiana, y tenían la camiseta de la empresa, tenían una gran, se sentía una gran identificación con la labor de la empresa. Y también desde Cutralcó, cuando había alguna demanda al pueblo, por ejemplo el tema del agua, la llegada del agua en los acueductos, no solo trabajó la provincia y la municipalidad, sino que también aportó la empresa YPF. Así que a veces cuando nos hablaban de esto de que YPF estatal era deficitaria, ¿no? Tenemos que ver qué implica eso, porque en realidad no es que fue deficitaria, sino que en algún momento la vaciaron y siempre tuvo un gasto más allá de lograr, porque el proyecto era lograr algo más allá de la ganancia meramente, la ganancia empresarial. Es muy distinto lo que sucedió en Rincón de los Sauces, ¿sí? La comparación venía con Rincón de los Sauces, que se desarrolló a partir de la década de los 70 con la llegada de las empresas multinacionales. Y hoy escuchaba a una vecina de Rincón de los Sauces hablar de estos temas, ¿no? Porque ese famoso derrame de riqueza que nos proponía hace muchos años Adam Smith, el economista Adam Smith, no lo ven los vecinos de Rincón de los Sauces, solamente ven derrame de petróleo, ¿sí? En sus calles.
Fue muy distinto el desarrollo de Rincón de los Sauces, porque ahí no se logró esta identificación de la sociedad. Si uno ve los números, los índices, ¿sí? Era la población con mayores nivel de necesidades básicas insatisfechas, siendo que generaba tantos millones de dólares a partir de la explotación hidrocarburífera. No había un club social, no había pileta hasta hace pocos años, cuando el sindicato logró hacer una pileta de natación, un sanatorio, la gente se venía a atender de emergencia a Neuquén Capital. Una alta tasa de masculinización de su población, porque efectivamente iban los hombres a trabajar y las mujeres no tenían nada que hacer, por lo tanto vivían en otro lado. Hoy en día vemos que los viernes a la tarde Rincón de los Sauces queda vacío, ¿sí? Y sabemos que no hay cines, no hay teatros, sí hay casinos y algunos otros servicios que todos conocemos que se prestan en la localidad. Así que ahora estamos muy preocupados por el desarrollo de Añelo. ¿Cuál va a ser el impacto social y económico que va a tener la explotación del yacimiento Vaca Muerta? No queremos otro Rincón de los Sauces. Queremos una población que venga para quedarse, que vengan las familias completas, que se le pueda ofrecer trabajos alternativos, ¿sí? Pensamos en una diversificación de la economía, logrando una cadena de valor, mayor valor agregado, actividades conexas a partir de pequeñas empresas regionales, que la riqueza quede en la zona, no solo la gente, sino que también la riqueza quede en la zona. Así que bueno, en este momento hemos presentado al Consejo Interuniversitario Nacional un proyecto de investigación precisamente sobre el desarrollo de Añelo, donde esperamos poder aportar para el tratamiento de estos conflictos, vuelvo a decir que esta riqueza, que en realidad es de todos los argentinos, la riqueza del subsuelo y especialmente de los neuquinos, pero también de todos los argentinos, quede en nuestra sociedad. Sí, que no ocurra como en los años 90, donde la gran renta petrolera se iba hacia el exterior, que lo podamos ver, en definitiva, en el bienestar de la gente, en el bienestar de nuestros habitantes, y en esta Patagonia, donde tenemos grandes extensiones vacías, queremos realmente una población que venga y se quede, que no se tenga que ir, como también sucedió en los 90 en Cutralcoy y Plaza Huíncul después de la privatización de YPF. Se produjo un proceso expulsor de la población, ¿sí? Donde hubo un crecimiento poblacional menor al vegetativo, porque bueno, la gente si no tiene trabajo no se queda en estas zonas con el viento y las inclemencias climáticas. Así que bueno, ese es nuestro anhelo, esperamos poder aportar desde nuestras investigaciones y para nuestro humilde aporte como para que todos tengamos una sociedad mejor. Nada más, gracias. Bueno, como